Un saludo cordial y que Dios les bendiga a todos. En el día de hoy continuamos con el tema de la geometría. Hoy vamos a dialogar sobre rectas paralelas y una transversal. Fíjate que aquí tenemos dos rectas que son paralelas. La recta L1 es paralela a la recta L2. ¿Qué quiere decir que son paralelas? Paralelas quiere decir que no importa cuánto se extiendan, la distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Tenemos la recta L3 con una transversal que corta a esas dos rectas paralelas. Hoy nos interesa lo que son ángulos opuestos por el vértice. En un video anterior les presentamos el significado, qué es lo que significan ángulos opuestos por el vértice. Pues en esta ilustración tenemos esta recta L1 cortada por la recta L3 y aquí se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. El vértice es el punto donde la recta o la secante corta a las otras dos rectas, ¿ven? Esos son vértices. Por lo tanto, ángulos opuestos por el vértice serían ángulo 1 y ángulo 4. ¿Ven? Ángulo 1 y ángulo 4. Son ángulos opuestos por el vértice. Al igual que el ángulo 2 y ángulo 3. Ángulo 2 y ángulo 3. Igualmente abajo, el ángulo 6 y 7 son opuestos por el vértice. Ángulo 6 y ángulo 7 son opuestos por el vértice. Y el ángulo 5 y el ángulo 8 son opuestos también por el vértice. Ángulo 5 y ángulo 8. Ángulo 8, vamos a señalarlo más precisamente. Este es el ángulo 8. Repito, ángulo 5 y ángulo 8. Y ángulo 8 son también ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, en estas dos rectas paralelas cortadas por una transversal, una recta secante, se forman cuatro pares de ángulos opuestos por el vértice. El 1 y el 4, el 2 y el 3, el 6 y el 7, y el 5 y el 8. Ángulos opuestos por el vértice. Y como hemos dicho en el video anterior, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Repito, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Vamos a ver una aplicación de esto. En esta ilustración, este ángulo mide 60 grados. En un video posterior podemos explicarle cómo se miden los ángulos. Son ángulos, este mide 60 grados. Por lo tanto, si ese ángulo mide 60 grados, el ángulo 3, como es opuesto por el vértice, mide también 60 grados. Mide también 60 grados. Ambos ángulos miden 60 grados. Entonces, vamos a aplicar el ángulo 1 y el ángulo 4 son también opuestos por el vértice. Pero el ángulo 3, ves que tenías el ángulo 2 que tenías aquí, es opuesto por el vértice con este, son congruentes. Estos ángulos que están aquí, el ángulo 2 y este ángulo 1, son ángulos adyacentes, por lo tanto,
la suma de estas dos medidas, de estos dos ángulos, suman 180. Por lo tanto, para buscar la medida del ángulo 1, lo que tienes que hacer es restar 180 menos 60, que es 120. 120 grados. Ahora, para buscar la medida del ángulo 4, como es opuesto por el vértice con el de arriba, por lo tanto mide lo mismo, 120 grados. Y ahí tienes todas las medidas de esos ángulos. Pues damos otra vez el segundo caso. El ángulo 6 mide también 60 grados. El ángulo 7 es opuesto por el vértice. Mide también 60 grados. 60 grados. El ángulo 5 son ángulos adyacentes, por lo tanto la suma de sus medidas, en este caso, es 180. Por lo tanto, el ángulo 5 mide 120 grados. 120 grados. El ángulo 8 es el opuesto por el vértice del ángulo que habíamos mencionado, que es el ángulo 5. Por lo tanto, mide lo mismo. Por lo tanto, este mide 120 grados. Y obtenemos todas las medidas de todos los ángulos señalados. Esto es lo que le tengo. Recuerda que el propósito principal es mencionarte lo que son ángulos opuestos por el vértice y su relación con rectas paralelas cortadas por una transversal, que se forman 4 pares de ángulos que tienen la misma medida. Ángulos opuestos por el vértice son este y este, porque el vértice se oponen por el vértice. Este y este, este y este y este y este. Esperamos que esto te ayude a entender lo que son ángulos opuestos por el vértice y su relación con rectas paralelas cortadas por una transversal. Dale like y suscríbete.